Bienvenidos al Sabor de Mamoni. Hoy prepararemos unas deliciosas galletas de mantequilla. Los ingredientes que vamos a necesitar son 250 gramos de harina de trigo, 150 gramos de azúcar glass o 75 gramos de azúcar normal, 100 gramos de leche en polvo, yo estoy utilizando la leche nido, un huevo a temperatura ambiente, una cucharadita de vainilla y 2 barritas de mantequilla o margarina, que es lo mismo que 180 gramos y también debe de ser a temperatura ambiente. Vamos a empezar por cernir nuestros ingredientes, en este caso la harina, todo lo voy a hacer por separado. Entonces, con la ayuda puede ser de una cucharita o una espátula, los vamos a cernir para ir quitando los grumos que haya. Hacemos lo mismo con el azúcar glass. La vamos a cernir también. Y de igual manera hacemos con nuestra leche en polvo. Lo primero que vamos a hacer, yo lo que utilizo es un pedazo de plástico para cuando hago mis postres así. Entonces lo que vamos a hacer es una fuente con nuestra harina. Vamos a hacer una fuente para que podamos trabajar en medio. Tus manos bien limpias, si tú gustas usar guantes. Aquí en medio vamos a poner nuestra azúcar glass y vamos a agregar ahí nuestra margarina, porque lo primero que vamos a hacer es acremar nuestra mantequilla. Aquí en la orilla también le voy a agregar la leche nido para que al momento que vayamos integrando nuestros ingredientes se integren bien estas dos. Entonces empezamos por amasar nuestra azúcar glass con la margarina, mantequilla, para que sea creme, y así te vas a llevar un ratito. Ya tenemos aquí bien mezcladita nuestra azúcar glass con la margarina. Le vamos a incorporar el huevo y la vainilla y vamos a ir incorporando nuestra harina con la leche para ir formando una masa. Lo estamos haciendo al estilo de los panaderos, que antes todo se hacía así a mano, y para que vayas tú sintiendo la consistencia de la masa. Pues ya quedó nuestra masa. Lo que vamos a hacer es ponerla por aproximadamente 10 minutos en el refrigerador para empezar a formar nuestras galletas. Bien, pues ya pasaron 10 minutos que metimos nuestra masa al refrigerador. Lo primero que vamos a hacer es poner un poco de harina en nuestra área de trabajo para que no se nos pegue. Le vamos a poner también a nuestro rodillo, le vamos a poner harina y vamos a poner nuestra masa y la vamos a empezar a estirar con el rodillo, a darle el grosor necesario. Si ves que se pega, lo tratamos de acomodar. Si tú gustas, la puedes hacer en 2 partes, como a ti se te acomode. Le vamos a ir dando el grosor que tú gustes, que no queden tan gruesas. Más o menos le voy a dar este grosor.
Y lo que vamos a hacer es con nuestros cortadores. Si tú no cuentas con algún cortador, lo vamos a enharinar. Si tú no cuentas con este tipo de cortadores, no te preocupes. Lo que tú puedes utilizar es una tapa, hasta un vasito tequilero te puede servir. De igual manera lo enharinas un poco y cortas. O enharinas tu vasito y cortas. Recuerda que ya ahí depende de tu ingenio lo que tú quieras utilizar para poder darle forma a tus galletas. Ya que le dimos forma a nuestras galletas, vamos a ir retirando la harina que va quedando, porque la vamos a volver a amasar para seguir formando más galletitas. Pues cuidadosamente retiramos la harina, dejando solo las galletitas que se fueron formando. Y el sobrante que nos queda lo vamos a volver a unir, le damos otra amasadita para volver a formar más galletitas. Entonces las vamos a ir pasando ya nuestras galletas, pero recuerda que lo que estamos haciendo este proceso, vamos a poner a calentar nuestro horno a 150 grados, a precalentar para que se vaya preparando para ir metiendo nuestras galletas. Entonces, bueno, ya quedó ahorita nuestra masa otra vez. Vamos a pasar a una charola. Nuestra charola, aquí la mía, mi charola, ya está previamente enharinada. ¿Qué hago yo para enharinarla? Le pones un poco de mantequilla en toda la base y luego le pones harina y la sacudes bien para que no se nos peguen nuestras galletas. Ahora sí, para ir desocupando nuestra área de trabajo, vamos a ir pasando nuestras galletas a una charola que tengan una separación entre ellas, para que no, a la hora de que se cosan, no vayan a pegarse todas. Entonces les vamos a ir acomodando. Volvemos a hacer el mismo procedimiento con nuestro rodillo. La vamos a extender bien nuestra harina, nuestra masa, perdón. Y vamos otra vez a cortarla. Ya que tenemos nuestras charolitas con las galletas, las vamos a ir metiendo a nuestro horno por aproximadamente 12 minutos. Las vamos a poner a 180 grados. Recuerda que todos los hornos son diferentes, entonces cuando tú observas que tus galletas empiezan a tomar un tono doradito, ya es momento de sacarlas. Pueden gustarte que queden menos doraditas, a mí me gustan doraditas, y entonces cuando en las orillas tú veas que empiezan a tomar un tono cafecito doradito, ya es momento de sacarlas. Te digo que se lleva aproximadamente de 10 a 12 minutos dependiendo del horno. Entonces ya es momento de empezar a sacarlas para que se enfríen un momento. Cuando ya tenemos nuestras galletas, mira, el tono a mí me gusta así doradito, pero tú las puedes utilizar en este tono. Ya cuando se empiezan de los laditos a hacer cafecitas, ya están nuestras galletas. Entonces las podemos decorar, las puedes comer así solamente, o decorarlas con azúcar glass, algunas, para que les dé otro saborcito. El azúcar glass así espolvoreado. Bien, pues ya quedaron listas nuestras deliciosas galletas. Con las cantidades que te di, a mí me salieron 60 galletitas. Recuerda que todo depende del grosor que les des y la figura que hagas. Yo las decoré con azúcar glass, como ya te mostré. Espero que te haya gustado el video. No olvides regalarnos un like y compartirlo, y dejarnos tus comentarios. Nos vemos en un próximo video.